Chicas, chicos, bienvenidos nuevamente al Dato Inútil del Día. En esta ocasión nos encontramos en el Jardín Álvaro Obregón, mejor conocido como el Jardín de Cholula, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Y nos encontramos en este lugar porque hoy vamos a hablar acerca de la neta. El día de hoy vamos a hablar acerca de la neta por una razón. Es muy probable que cuando pensamos en esta palabra se nos venga a la mente diferentes versiones, o más bien dicho, dos versiones específicas. La primera de ellas enfocada en el concepto de verdad, que más adelante iremos hablando de ello y es la razón por la que estamos aquí el día de hoy. Y una segunda versión que es en cuestión a contenidos netos. La palabra neta tiene su origen en una serie de variantes que llegan a diferentes idiomas inclusive. Nosotros utilizamos la palabra neta en el español castellano, pero surge a partir de diferentes idiomas. La palabra neta surge primero del catalán, después del francés y del italiano, y todavía más anterior todavía hasta el latín. De pasar de neta a neto y de neto a nitidus, que significa limpio, brillante o claro. Según la Real Academia de la Lengua, el significado de la palabra neta tiene al menos dos acepciones. La primera, que significa limpio, puro, claro y bien definido. Y por otra parte, también significa que resulta líquido al comparar el peso con el gasto de un elemento. Es por eso que cuando compras, por ejemplo, una lata de chiles, de verduras, cualquier cosa que venga enlatada, en su mayoría viene la leyenda marcada ahí de contenido neto y de masa drenada, por ejemplo. Que significaría pues que no nada más trae, por ejemplo, en el caso de una lata de elotes o de verdura, que traería cierta cantidad de verduras y además de ello el líquido con el cual se incluyen. Por eso dice ahí contenido neto de verdura y la masa drenada, que sería el contenido extra. Así pues, entendemos que la neta o el contenido neto es el contenido tal cual o específico que contiene este producto. La mera neta, man. Por cierto, dato inútil del día, como mencionábamos, estamos en el Jardín Álvaro Obregón de la ciudad de Aguascalientes, el mejor conocido como Jardín de Cholula. Este jardín tiene una peculiaridad bien interesante o bien curiosa en este sentido. A mis espaldas se encuentra una casa que está fuera del jardín como tal, pero que contiene la placa en la cual se da nombre a este jardín. La placa fue develada en el año de 1929. Y es curioso porque es justo un año después de la muerte de Álvaro Obregón cuando se le da el nombre a este jardín con ese nombre como tal. Es curioso porque pocas veces se les daba a tal reconocimiento a un militar recién fallecido y con tal prontitud. En este caso, el Jardín de Cholula, mejor conocido ahora, y de hecho no se conoce así, la mayoría lo conocemos como el Jardín de Cholula, es nombrado originalmente o realmente, oficialmente, como Jardín Álvaro Obregón. Muchas veces pensamos en el concepto neta o neto y, como mencionábamos anteriormente, refiere al concepto de verdad. Esta es una cuestión bien curiosa y bien característica de nosotros como mexicanos, y hay una parte más todavía en la que vamos a hablar un poquito más adelante sobre ello. Hablamos sobre neta como sinónimo o neta igual a verdad por una razón. Verdad, el concepto de verdad tiene su origen en la palabra latina veritas, que es un juicio que no puede ser objetado, que no puedes cambiar el significado que tenía originalmente. De ahí que podamos nosotros identificar el sinónimo de la palabra neta con el de la palabra verdad. Por cierto, y dato inútil del día, cuando mencionábamos ahorita el origen de la palabra verdad con la palabra latina veritas, surge y quizás se nos venga a la mente la frase que muchas veces decimos cuando alguien te pregunta si eso que estás comentando es real. Y muchas veces decimos, sí, de veritas sí es. ¿De veras? De veritas, de veritas. Y esa frase de veritas es técnicamente hablando correcta, dado que incluso estarías hablando más, podemos llamarlo así, más culto, al hablar prácticamente en latín, ¿no? O sea, estás diciendo algo de verdad. Al decir de veritas no es una palabra incorrecta, no es una frase incorrecta, sino todo lo contrario. Realmente nos estaríamos enfocando en el concepto original de la palabra verdad. Y de ahí pues justamente el que neta y verdad sean en este caso para nosotros sinónimos.
para muchas generaciones la palabra neta estaría casi directamente asociada al concepto de cholo. Decir neta era como decir, ay, no seas cholo, no seas tan así, ¿no? Sin embargo, y es algo interesante en este sentido, muchas palabras las hemos ido modificando conforme ha pasado el tiempo, y ahorita decir neta es muy común incluso. Y hay otras versiones que han ido planteándose en este sentido. Sin embargo, como mencionábamos hace un momentito, la palabra neta en su momento, hace 40, 50 años, estaba casi focalizada en los cholos. Y esa es la razón por la que nos encontramos en este lugar el día de hoy. Los primeros registros que se tienen de barrios o de comunidades cholas aquí en Aguascalientes datan de 1970, hace prácticamente 50 años. Y son dos los principales barrios que se dieron a conocer en nuestra ciudad. El primero de ellos, el VG13, mejor conocido como Unidad Barrio Grande, barrio con V por cierto, el VG13, como mencionaba hace un momentito, ubicado en la unidad habitacional José Guadalupe Posada, a pocos metros de este lugar, y el segundo de ellos que fue el Cholula 18, y es por eso justamente que nos ubicamos en este lugar. Son de las primeras dos llamadas bandas o barrios de cholos que se dieron a conocer en nuestra ciudad de Aguascalientes. Chicas, chicos, el día de hoy hablamos acerca de la neta y de cómo esta referencia al concepto de verdad es completamente utilizable, aunque ya muchos de nosotros no la ocupemos y mejor digamos otras frases como la Netflix. Chicos, chicas, yo soy el profe de español. Neta, me lo juro. Suscríbanse al canal, no sé por dónde vaya a aparecer esta cosa, pero por lo pronto lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.